Hola, en este video vamos a hacer un ejemplo completo de la característica de Data Miner para leer información que esté en un archivo de Excel y convertir cada una de las filas de ese archivo de Excel en elementos dentro de nuestro repositorio de Enterprise Architect. Al final vamos a ver cuáles son los pros y los contras del Data Miner y cómo podemos hacer para evitar los contras. Así que sin más, vamos a ver este video. Bueno, primero quiero aclarar algo que es bien importante. Esta característica de Data Miner no se puede usar en cualquiera de los escenarios, incluso si tienes Enterprise Architect. Primero que todo, entremos aquí a la página de sparsystems.com, que es la página de Spark Systems Australia, el fabricante del software, y vamos a entrar aquí en el menú de productos a comparar ediciones. ¿Por qué esto es importante? Pues resulta que la característica de Data Miner está a partir de la versión 15 de Enterprise Architect. Si estás usando una versión anterior a la 15, no existe esta funcionalidad de Data Miner y no te va a funcionar el ejemplo que vamos a hacer. Por otro lado, vemos aquí que tampoco existe en la edición Corporate y en la edición Professional. Son características que aparecen a partir de la edición Unified y la edición Ultimate. Entonces, si estás usando la edición Corporate, al final del video vamos a ver de qué otra manera se puede hacer lo mismo. Y si tienes las ediciones Unified y Ultimate, sí vas a poder ejecutar este ejemplo. También, si estás usando la versión de prueba de 30 días, simplemente cuando lo abras, dile que quieres probarlo en modo Ultimate y te va a aparecer la funcionalidad de Data Miner. Bueno, dicho esto, vamos al ejemplo. Lo que tengo acá es un repositorio con un nodo raíz Data Miner y una vista, un paquete, donde pretendo que aparezcan como elementos tipo nodo los registros que estén en un archivo de Excel. Para eso necesitamos hacer un archivo de Excel. Entonces vamos primero a crear ese archivo. Vamos a hacer algo aquí muy sencillo. Quiero un archivo que tenga nombre, que tenga notas, que tenga el estado del elemento. Si son servidores, quiero que tenga la IP del servidor y el sistema operativo. Para el nombre usemos un ejemplo sencillo. Va a ser server 001. Las notas serían las notas del servidor 1. El estado, vamos a usar los estados que trae Enterprise Architect, Proposed y Approved. Y en IP vamos a usar una de ejemplo, 192, 168, 100. Sistema operativo, digamos que Windows Server 2016 y otro que sea Windows Server 2022. Vamos a copiar esto y este también. Mientras que estas vamos a hacer que se enumeren automáticamente. Perfecto, este es nuestro set de datos. Vamos a revisar que todo esté como debería. Tenemos unas notas, tenemos un nombre, perfecto. Vamos a guardarlo y aquí viene el primer pero del Data Miner. Aunque en la documentación de Spark Systems dice que funciona con archivos de Excel y con archivos CSV, he estado haciendo pruebas y realmente con la última versión de Excel, con los archivos XSLX, no funciona. E incluso probé con los archivos viejitos, los XLS, y tampoco me funcionó del todo bien, por lo menos no al primer intento. Entonces lo que vamos a hacer para que nos funcione este ejemplo es guardar en formato CSV UTF-8 y le damos guardar. Listo, recordemos el orden de las columnas. Está nombre, está notas, está estado, está la IP y el sistema operativo de nuestros servidores. Ya cerramos acá. Y lo que vamos a hacer es, dentro de nuestro nodo raíz de Data Miner, vamos a insertar el set de Data Miner. Eso se hace con clic derecho, Model Builder. Estoy yo usando la versión 17, entonces el menú puede ser ligeramente distinto. Model Builder. Acá, dentro de todas las opciones que aparece, a mí ya me aparece preseleccionado porque lo había hecho en una prueba anteriormente. Pero si no lo encuentras fácil, escribes aquí en esta sección de arriba Data Miner. Y para Excel sería esta opción de File. Le damos crear modelo. Nos pregunta de qué plantilla. Esa está bien, ok. Y él nos crea este paquete, este diagrama y estos tres objetos. No vamos a entrar en detalle sobre qué es cada cosa, pero sí qué se hace en cada uno de esos tres objetos. En este lo que tenemos que hacer es clic derecho, editar Data Miner Connection. Le decimos cuál es nuestro archivo, que en mi caso es este que está en esta ruta.
Aquí en Code Page no es necesario seleccionar nada. Le damos OK. Eso respecto a DM Connection. Respecto a DM Set tenemos que verificar que acá en Type diga None. Y en DM Script lo que vamos a ver es que con clic derecho, editar Data Miner Processor, él nos crea automáticamente un JScript que tiene un script inicial que nos va a permitir recorrer la información que se extraiga del data miner, en este caso la información que tiene el archivo de Excel. ¿Cómo sabemos que esto está funcionando? Tengo aquí abierta la ventana de System Output en la pestaña Script. Si se te pierde esta ventana, digamos que la cierras accidentalmente, es fácil llegar a ella por Start, Design System, y aquí dentro de las pestañas puedes pararte en la pestaña de Script. ¿Y cómo ejecutamos esto? Muy sencillo. En el diagrama, en el DM Scripts, clic derecho, correr Data Miner Processor. Vamos a ver que todo esté bien. Le damos clic en correr Data Miner Processor y vemos que aquí nos salió en consola una serie de información. Dice Action Process Data, Sets 1, Set DM Set, tipo ninguno, conexiones 1, conexión 0 y el texto que está leyendo el Data Miner, que es todo este. Eso es lo que teníamos en nuestro archivo separado por comas. Miremos que el separador es coma y que aquí al final aparece done. Esto lo hizo el script. Eso es lo que hace por defecto el script sin tocarle una sola coma. Esa es la funcionalidad que tiene. La forma en que está estructurado este script, vamos a verla aquí rápidamente. Hay una función main que se llama justo al final. Primero la definición de funciones y al final llaman a la función main. Esa función main hace varias cosas, dentro de ellas llama a la función process action. Aquí la indentación de este archivo es un poco incómoda para mí particularmente. Esta es la función main. Lo que hace importante es este process action, que es llamar a esta función process action, que va desde aquí hasta acá. Y lo que hace importante esta función process action es llamar a esta función process data miner, que lo que hace es esto que va de acá hasta acá. Ese process data miner lo que hace es obtener los datos y llamar a process dataset. Y process dataset es esta función donde es que nosotros debemos hacer nuestra codificación particular. Como vieron, lo que hace él por defecto es extraer los datos del Excel y mostrarlos en consola. Eso lo hace de hecho en esta línea. Acá está session.outputText. Ese texto es un texto que viene de acá, de obtener el getString del archivo. Pero como se dan cuenta, la salida de consola es una sola. Es decir, aquí no me está interpretando línea a línea lo que va encontrando en el Excel, sino que esa variable text que vemos acá, este text, es un texto que va desde aquí hasta acá. Es todo esto en una sola variable, es decir, una variable de texto con los saltos de línea incluido. ¿Cómo funcionará esto cuando el archivo sea muy grande? No lo sabemos. Seguramente si uno hace esta prueba con un archivo extremadamente grande de unos 20.000 registros, es posible que haya un bloqueo por memoria RAM. Entonces ese es otro de los peros que puede tener el data miner. Y esta variable de texto es la que tenemos que procesar para hacer lo que queremos hacer. No hay nada en el data miner que se haga automáticamente. Todo toca hacerlo en código. Así que para no perder mucho tiempo en este video, tengo yo ya unas funciones que nos van a servir para hacer esto aún más rápido. Entonces, por un lado, voy a poner acá una función, la voy a poner antes, que lo que hace es convertirme el contenido de esa variable de texto en una matriz. Entonces recibe el texto y lo que me retorna es una matriz. Aquí lo que hace es separarlo por saltos de línea y después con una expresión regular lo separa por comas y cada uno de esos ítems que encuentra los mete dentro de una matriz y me retorna la matriz. Esta es la lógica que deberíamos usar, o dependiendo del contenido de nuestro archivo, usar otra lógica análoga o algo equivalente, empezando desde la línea que necesitemos hasta la línea que necesitemos, en fin, lo que necesitemos de forma particular. En este caso de este ejemplo, esta funciona muy bien. Y por otro lado, lo que necesitamos es acá, en vez de salir por consola esa variable llamada texto, vamos a reemplazar este pedacito por un pedazo de código que hace justo lo que necesitamos, que es primero llamar a la función que convierte ese texto en la matriz, después iterar sobre esa matriz y para cada uno de los renglones de la matriz vamos a crear un elemento. Ese elemento va a tener un nombre, unas notas, un estado y 2 tag values. Ese código ya lo tenemos hecho y es justo el que voy a poner a continuación. Voy a comentar esto y lo vamos a pegar acá. Como les digo, la indentación no es la más apropiada por defecto en ese archivo, pero bueno, nos funciona. ¿Qué tenemos acá? Vamos a verlo paso a paso.
Primero, defino un paquete. Ese paquete quiero que sea cierto paquete del repositorio, este paquete nodos, que si lo revisamos dentro de las propiedades tiene este GUID. Entonces lo que se hizo fue copiar este GUID y se pegó acá, es el mismo GUID. Quiero que ese sea el paquete donde vayan a quedar mis nodos. Si vemos acá y refrescamos, no hay nada, está vacío ese nodo. Entonces, teniendo ese nodo, voy a crear una matriz. La matriz es llamar a la función csv toMatrix. Le paso el texto, que era el que estaba mostrando acá. Itero sobre esa matriz con un for, que va desde 0 hasta el tamaño de la matriz, y declaro una variable nodo, que sería el elemento, que va a ser el paquete, la colección de elementos de ese paquete. Agrego uno nuevo, que va a tener la posición 0 de ese renglón de la matriz, o sea, el nombre del objeto, y el tipo del objeto va a ser nodo. Luego lo que hago es que a ese nodo le pongo unas notas, que es la posición 1 del renglón. Luego al nodo le pongo un estado, que es la posición 2 del renglón. Luego le hago update para que se persista la información de ese nodo, de ese elemento. Y a continuación creo una variable que represente el tag value. Uso el nodo anterior, la colección de tag values, le agrego un nuevo tag value que va a tener por nombre IP y por valor el tercer ítem de la matriz. Le hago update a ese tag value, vuelvo a crear otro tag value que va a ser lo mismo, pero sistema operativo y la posición 4 de la matriz, y luego hago update a ese tag value. Acá tengo otro for que no hace falta, que era para ver los valores de la matriz, y ya, eso es. Con esto deberíamos leer ese archivo Excel y cada uno de los registros, tomando cada una de las columnas, se va a convertir en un elemento tipo nodo dentro de nuestro repositorio. Vamos a ver si funciona. ¿Qué hay que hacer acá? Guardar. Está sin guardar el script. Guardamos. Vamos al Dataminer template. Clic derecho y correr Dataminer Processor. Le damos ahí correr y ya. No hay nada que nos avise que está bien. Necesitaríamos tener acá en el output alguna forma de saber que se ejecutó correctamente. Por ahí nos salió un error. No es tan relevante para este caso, pero lo que vemos es que acá dentro del paquete de nodos están los nodos, incluso está el título que pusimos dentro del archivo Excel. La idea no era convertir el título en un elemento, ese es otro de los pequeños peros del dataminer, pero realmente es responsabilidad de uno dentro del script ignorar las filas que no debería procesar. Entonces no debimos haber empezado la iteración desde 0, sino desde 1 para el caso de las filas, y ya nos hubiéramos evitado este problema. Por lo demás, aquí está el server 001, que tiene el nombre, tiene el tipo nodo, tiene el estado proposed, tiene las notas. Creo que aquí en las notas tenemos algún error. Vamos a ver los demás. Sí, creo que estamos generando ahí algún tipo de error. Pero fijémonos en algo. Los objetos tienen tag values y en los tag values está la IP, que es 192, 168, 103, y el sistema operativo, que me está saliendo aquí 2022. De pronto nuestra expresión regular no está cortando solo en las comas, sino también en los espacios. Eso explica el comportamiento de este tag value de sistema operativo y de las notas, que no está quedando tal cual como lo teníamos en nuestro Excel. No es un error de los datos. Si yo abro acá el archivo, vemos que está tal cual lo dejamos. Está el nombre del servidor, las notas, el estado, la IP. Lo único que yo veo raro es que hay espacios y tal vez los espacios los está confundiendo o está truncando la expresión regular que tenemos para hacer la matriz. Entonces, bueno, ese es otro de los peros, ¿no? Que es responsabilidad de uno cómo procesa los datos, y esa responsabilidad la ve reflejada en el código que tenga dentro del dataminer. Esa es la forma en que funciona un dataminer. Ahora, ¿cuáles son los peros de todo esto? Esto funciona muy bien. Imaginémonos un escenario real dentro de una empresa donde yo tengo un reporte que sale en Excel y se ubica en cierta carpeta de nuestro servidor. Entonces, ¿qué es lo que nos tocaría hacer en un escenario real? Primero, ese Excel no nos serviría como archivo Excel XSLX, sino que tendríamos que exportarlo a CSV. Entonces, nuestro reporteador, por ejemplo, un CMDB, que genere un reporte de Excel, debería hacerlo en formato CSV, primera parte. Segundo, nos toca a nosotros tener la lógica de cómo vamos a interpretar ese archivo Excel y tener en cuenta escenarios extraños que no están tenidos en cuenta en este código. Este es un código muy pequeño, justo para este ejemplo, pero no contempla cosas como, por ejemplo, qué sucede si uno de los datos tiene saltos de línea. A veces las notas o las descripciones de los objetos tienen saltos de línea.
A veces no es una sola IP, sino son varias IPs y están separadas por comas, dentro de un archivo separado por comas. Hay un montón de escenarios que hay que contemplar. Puede haber líneas vacías, tendríamos que hacer validaciones, todo lo tendríamos que hacer dentro del código y sería nuestra responsabilidad tener un código que soporte cualquier elemento raro dentro de la generación de datos. Eso por un lado. Supongamos que tenemos el código perfecto, que funciona muy bien, ejecutamos el DM script. Ahora, ¿qué pasa si ya cargamos nuestro archivo Excel, pasaron 15 días y hay una nueva versión del Excel actualizada? Es decir, el CMDB sacó otro reporte donde están los mismos servidores que ya teníamos, de pronto algunos cambiaron de IP, de pronto algunos cambiaron de sistema operativo, de pronto algunos ya no están en el archivo y de pronto hay otros nuevos también. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Bueno, tendríamos que implementar una lógica dentro de nuestro data miner para contemplar esos escenarios. Es decir, nos tocaría de alguna forma, con lo que leemos del archivo separado por comas, identificar cuándo un objeto ya lo habíamos procesado anteriormente para no volverlo a crear, sino más bien actualizarle los atributos que tiene ese elemento. Si el elemento ya no existe, por ejemplo, es algo que no vamos a notar, no hay forma fácil de saber que un elemento ya no viene en el archivo Excel y si lo teníamos desde antes, porque de pronto además cambiamos de lugar los servidores que teníamos acá, los organizamos en carpetas por sistema operativo o alguna otra lógica que hace que no sea tan fácil decir, no, es que eso quedó dentro de la carpeta nodos y todo lo que esté ahí es lo que viene en el archivo. No necesariamente tiene que ser así. Pudieron haber cambiado de lugar, pudimos haber movido a otras carpetas por alguna razón esos servidores y toda esa lógica es responsabilidad nuestra dentro del data miner. Es decir, tanto la carga inicial de los elementos como las actualizaciones que hagamos sobre la información que ya previamente cargamos. Esos son los peros del data miner, que requiere como mucha lógica, mucha responsabilidad del lado de quien programa el data miner. Y les cuento, he estado haciendo pruebas con ChatGPT, con Cloud de Anthropic, con diferentes motores de inteligencia artificial y realmente no hay tanta información como para que estos scripts se generen muy bien. Uno se puede ayudar con segmentos como créame un elemento con tag values y cosas de ese estilo, pero algo así como que me haga completo la lógica del data miner no me ha funcionado muy bien. De pronto puede ser algo de prompt engineering, pero en general creo que hay que ponerse a pensar un poco si queremos hacer una implementación de data miner. No es solo copiar y pegar, hay que hacer un poco de lógica y hay que hacer pruebas. No es tan sencillo, si los objetos han cambiado de lugar, hay que buscarlos para ver si están en alguna parte, actualizarlos, en fin. Tener esto en un entorno real no es tan práctico y va a requerir horas de desarrollo, horas de pruebas, hasta que tengamos muy bien afinado nuestro data miner. ¿Qué alternativa hay para esto? Resulta que en Arkesoft tenemos una serie de productos que resuelven este tipo de problemas. Particularmente, si entramos aquí en la página de arkesoft.com, www.arkesoft.com, aquí en el menú, en la sección de ArkeHub, vamos a encontrar Excel Integration. Excel Integration es justo lo que queremos hacer en este momento en el data miner, pero sin preocuparnos por nada. Vamos a ver un poco aquí de la documentación rápidamente. Excel Integration es un módulo de ArkeHub que se compra adicionalmente, no viene incluido dentro de Enterprise Architect, hay que comprarlo de forma adicional y es algo que se ejecuta en el lado del servidor. ¿Qué es lo que hace esto? Dice acá, convierte sus registros de Excel en objetos, justo lo que necesitamos. Acá se alcanza a ver, hay un Excel ahí bien pequeñito, cada una de las filas de ese Excel se convierte en objetos de Enterprise Architect donde tiene el nombre, algunas propiedades básicas y algunos tag values del objeto. ¿Cómo se hace eso? Con reglas de mapeo. Vamos a hacer un diagrama de una forma similar a esta, donde decimos qué columnas del Excel se convierten en qué atributos de nuestro elemento de Enterprise Architect. Vemos aquí en morado los atributos básicos como el nombre y las notas, y en azul los tag values que nos vamos a inventar como la IP y el sistema operativo en el ejemplo que acabamos de hacer. También podemos definir con qué frecuencia queremos que se sincronice. Eso es una cosa muy importante respecto al data miner. El data miner siempre debe ejecutarse manualmente. Le tienes que dar clic derecho, ejecutar data miner, o sea que hay alguien que tiene que hacer esa tarea. Si la actividad del data miner dura 3 horas ejecutándose porque el Excel es muy grande, pues esa persona va a tener bloqueado el Enterprise Architect durante 3 horas en que no lo va a poder usar porque hay gran cantidad de datos. Mientras que la integración de Excel de ArkeHub, uno le dice que se sincronice cada cierto tiempo
y que se ejecute a cierta hora del día para que no interrumpa el horario de trabajo de los demás colaboradores de Enterprise Architect. Ya vamos a hacer un ejemplo con esto y además uno le define cuál es el tipo de objeto como quiere crear los elementos. Entonces, ¿cómo se hace en un repositorio real? Bueno, primero asumamos que ya has comprado la suite de ArcheHub, compraste el Excel Integration y lo tienes instalado en tu servidor. Hay unas configuraciones iniciales que no vienen al caso, no las vamos a hacer acá, pero sí vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de cómo sería esto mismo que acabamos de hacer en versión ArcheHub Excel Integration. Vamos a darle aquí agregar ArcheHub Excel Integration. Yo ya aquí tengo instalado todo lo que se necesita para hacer el diagrama. Le digo de una vez que me haga un diagrama y el diagrama va a ser de tipo ArcheHub Integration, Excel Integration. Le damos crear diagrama y vamos a abrir el toolbox y vamos a crear rápidamente las reglas de sincronización. Le decimos aquí que queremos un ArcheHub Excel Synchronization. Podemos ajustarlo, este está un poco grande para lo que necesitamos. Vamos a dejarlo de este tamaño. Y le vamos a decir que nuestro Excel tiene unas columnas, la columna del nombre, la columna de las notas, perdón, aquí Excel column, la columna de las notas, la columna del estado, la columna de la IP y la columna del sistema operativo. Y aquí le vamos a decir que esta es la columna A, esta es la columna B del Excel, esta es la columna C del Excel. Es mucho más sencillo, no hay que pensar tanto como en el Data Miner, que hay que jugar con matrices, con las posiciones de la matriz. Aquí simplemente le decimos cuál es la posición del archivo Excel. Una cosa buena es que funciona con archivos XSLX, con archivos XSL y con archivos CSV. Entonces no es necesario convertir el archivo a CSV al final. Estas van a ser las entradas y vamos a tener las salidas, que van a ser el nombre, las notas, el estado, y vamos a tener la IP, que sería un tag value, y el sistema operativo. Entonces a este le vamos a decir que es el atributo nombre, a este le vamos a decir que es el atributo notas, a este le vamos a decir que es el atributo estado, por acá. A este le vamos a decir que es un tag value que queremos que se llame IP. Y a este le decimos que es un tag value que queremos que se llame sistema operativo. Eso, ahora tenemos que decirle cuál va con cuál. Es muy sencillo, se hace con conectores. Entonces le decimos que este objeto va con este. Puede ser cualquier tipo de conector, digamos que una dependencia. Y este con este, este con este, este con este y este con este. ¿Qué nos falta? Decirle al elemento de configuración, al elemento grande, que queremos que esto se haga automáticamente puede ser cada 24 horas. Entonces acá yo le digo cada 24 horas, que este es un campo de salida. Le decimos que eso lo haga en la noche a las 18:00, que serían las 6 de la tarde. Si yo hice ya mi configuración del lado del servidor, seguramente puedo tener yo diferentes archivos de Excel. Uno puede ser los datos del CMDB, otro puede ser los datos de requerimientos. Cada uno de esos archivos va a tener un alias para que yo acá no tenga que manejar las rutas del archivo, sino los alias. Entonces yo digo, sí, esta es la información del reporte UCMDB, supongamos. Y le puedo decir además que mi Excel contiene, en la primera fila, contiene no datos, sino títulos. Entonces le dejo aquí en true, decirle que la primera fila contiene los encabezados. Y le digo cuál es el nombre de la hoja del archivo que tiene que leer en caso de que sea Excel. No me fijé cómo se llamaba, pero digamos que se llamara Sheet 1. También le tengo que decir en qué paquete quiero yo que aparezcan los objetos. Entonces tendría que seleccionar acá. Y le digo que el paquete es este paquete nodos. Le doy OK. ¿Qué tipo de objeto quiero crear? Le voy a decir que quiero objetos tipo nodo. ¿Y qué estereotipo quiero que tengan esos objetos? Voy a dejarlo vacío, pero podríamos ponerle un estereotipo. De igual forma, yo podría decir, bueno, ya que tenemos esto así, ¿qué tal si hacemos que dentro de la carpeta nodos además tengan
una carpeta interna por sistema operativo, o sea que me agrupe los elementos por sistema operativo. Para eso sencillamente toco aquí este elemento de sistema operativo y le digo que se define el nivel jerárquico no en el nivel 0, sino en el nivel 1. Podría yo tener diferentes atributos que generaran diferentes niveles jerárquicos dentro de mi carpeta. Solo habría adicionalmente que activarlo. Le damos aquí activo en true y ya él cambia ligeramente de color. Y lo que hay que hacer es esperar a que sea hoy a las 6 de la tarde, a las 18 horas, para que se ejecute automáticamente esto, y todos los días automáticamente a la misma hora se va a ejecutar, teniendo toda la lógica inmersa por detrás. ¿Qué significa la lógica inmersa? Que va a leer la información que está ahí, va a revisar qué objetos ya existían y los objetos que ya existían les va a actualizar la información sin cambiarlos de puesto. Aquí me faltó configurar algo, y es que yo le puedo agregar otro tag value donde me diga cuándo se sincronizó ese objeto por última vez y le pongo aquí el nombre de ese tag value. Entonces digamos que podríamos llamar a ese tag value última sincronización. Entonces a los objetos resultantes les va a crear un tag que se llame última sincronización y les va a poner la fecha y la hora y los minutos y segundos en que se hizo la última sincronización de ese objeto. ¿Para qué? Para que la próxima vez que suceda una sincronización, si alguno de los objetos que yo ya había sincronizado no viene en el archivo Excel, la hora me va a quedar con la hora del día anterior, no del día actual donde se está haciendo la sincronización actual. Entonces, con el paso de los días yo voy a poder identificar muy fácilmente cuáles objetos ya no vienen dentro del archivo Excel porque esa última sincronización quedó como desactualizada en el tiempo, mientras que los objetos que van llegando todos los días en el archivo Excel van manteniendo esta fecha de última sincronización actualizada en el tiempo. Entonces, ¿qué le sirve a tu empresa? La opción de Data Miner, que te deja el control del código, que te permite bastante flexibilidad porque depende todo de ti, pero tiene los riesgos de que hay que hacer validaciones, que hay que hacer pruebas, que hay que dedicar horas de desarrollo a hacer este tipo de integraciones y que además hay que ejecutarlo manualmente, o usas la integración de Excel de Archehub y te despreocupas de toda esa lógica, te dedicas a hacer muy bien este diagrama, configurarlo una sola vez y ya sabes que tu archivo que está en una carpeta del servidor va a estar actualizándose a cierta hora todos los días y no te vas a tener que preocupar por eso. Vas a tener el mismo resultado, o sea, un paquete de nodos actualizados con las validaciones necesarias y, lo más importante, ejecutándose automáticamente todos los días sin intervención manual de nadie. Simplemente tú tienes tus objetos, sabes que están actualizados, vas a tener un tag value que te dice cuándo fue la última vez que se sincronizaron y no te tienes que volver a preocupar por eso. Y bueno, eso era todo lo que queríamos hacer en esta gran prueba del Data Miner con sus pros, sus contras, y ya te queda a ti elegir cuál característica es mejor para tu compañía, si usas el Data Miner para integrarte o si usas Excel Integration para leer información de un archivo de Excel y tenerla sincronizada en el repositorio. Y bueno, no olvides suscribirte al canal para aprender trucos de Enterprise Architect con videos no tan cortos como este. No se olviden de activar la campanita para que les notifiquen el celular cada vez que publiquemos un nuevo video. Chao, chao.